Visión Colectiva Radio. Principios de la unidad, el servicio y la recuperación. Un punto de encuentro para vincular la recuperación con nuestra sociedad. Transmitiendo desde el Distrito Federal, Estado de México y Morelia, Michoacán. Visión. Unidad y recuperación sin fronteras. Visión Colectiva Radio. Bajo los principios de la unidad, el servicio y la recuperación. Un punto de encuentro para vincular la recuperación con nuestra sociedad. Transmitiendo desde el Distrito Federal, Estado de México y Morelia, Michoacán. Visión Colectiva Radio. Unidad y recuperación sin fronteras. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Para mí es un gusto nuevamente estar a través de Visión Colectiva Radio, cámaras y micrófonos, y bueno, para llevar a cabo tu programa de salud. Y sobre todo, hoy hablar de un tema que vamos a llevar a cabo. Y esto me va a ayudar para que podamos realizarlo dos personitas que están aquí a mi lado, que es la psicóloga Lourdes Cepeda, para servirles. Ajá, Lourdes Cepeda. Trabajador social Félix Hernández. Félix, que de alguna manera hemos invitado, pero no habíamos tenido la oportunidad de que viniera. Y bueno, el programa que vamos a llevar a cabo es sobre el tema de VIH-Sida, pero vamos a darle un tono así medio diferente a lo que polémico, a lo que siempre hemos estado realizando. Y vamos a empezar, ¿no? Sabiendo que el día de hoy, lunes 2 de abril, pues de alguna manera vamos a llevar este tema. Y sobre todo, empezar con lo primero, dicen por ahí, ¿sí? Primero, llevando a cabo lo que es en esta situación, lo que es VIH-Sida. Primero saber qué es VIH y después vemos qué es SIDA. Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es grato poder compartir con la visión colectiva, con su público, un tema tan interesante, importante y sobre todo el hecho de que está impactando en nuestra gente, en nuestras familias, en nuestros jóvenes. Bueno, vamos a empezar por tratar de ubicarnos en el contenido temático. ¿Qué es VIH? Cuando hablamos de VIH, pues, estamos hablando del virus de la inmunodeficiencia humana. Es un virus que tiene especial adherencia a los anticuerpos, los linfocitos CD4 de nuestro organismo, que son nuestra defensa, son los encargados de defendernos de todas las sustancias, todos los microbios que por alguna circunstancia llegan a ingresar a nuestro cuerpo o en nuestra piel, en nuestras mucosas. Este VIH se adhiere a las células linfocitos CD4, se introduce y viaja al núcleo, donde se apropia de las funciones de esa célula y la cambia para que empiece a producir material genético viral, RNA. De esa manera utiliza la célula para poder replicarse. Una vez que ya se replicó, destruye la célula y se liberan varios virones que viajan y se adhieren a otras células. Y así va ciclo por ciclo
replicándose, invadiendo y va destruyendo las defensas del organismo. Aquí la parte importante, podemos distinguir varias etapas en la infección. La primera etapa Continuamos. Bien. Esta primera etapa la podemos identificar con lo que es la primoinfección. Una vez que se inicia, que se introduce al organismo, hay una etapa que le llamamos periodo de ventana. El tiempo en el cual el organismo hay una reacción, hay una respuesta. Es un virus que está invadiendo el organismo y por lo tanto el sistema inmunológico lo empieza a identificar y empieza a producir anticuerpos para empezar a inmovilizarlo, a bloquearlo, a destruirlo. En esta etapa inicial no es posible detectarlo. Todas las pruebas de detección que se realizan, lo que buscan en el organismo no es el VIH, lo buscan de una manera indirecta, lo que buscan es el anticuerpo, buscan el anticuerpo contra el VIH para, una vez detectarlo, poder determinar la infección. Para esto se requiere de un tiempo mínimo de 3 meses, ese periodo de ventana de 3 meses, en el cual si hacemos el examen de detección dentro de esos 3 meses, difícilmente se va a detectar. Ya después de los 3 meses, ya hay una respuesta suficiente del organismo en anticuerpos, de tal manera que ya se puede detectar. Esto es muy importante que lo consideremos porque todas las pruebas rápidas que se realizan trabajan bajo este concepto. Si hacemos un examen de detección, nos va a hablar de 3 meses hacia atrás, nunca en los últimos 3 meses. Entonces, si yo quiero hacer mi examen porque tuve una práctica de riesgo, porque tengo la sospecha o la preocupación de haberme infectado en alguna situación, tengo que hacerlo 3 meses después de haber realizado esa práctica de riesgo. Bien, una vez que se inicia la infección, a la persona la podemos identificar como seropositiva, es decir, tiene el virus en el cuerpo, es un portador sano, no presenta signos ni síntomas. Por lo mismo es que no es fácil que una persona se dé cuenta si se infectó o no se infectó. No hay sintomatología, no hay molestia, y no hay dolor, no hay nada. Y en esta segunda etapa se puede pasar 8 o hasta 10 años, dependiendo de los hábitos y las costumbres de la persona. En esa etapa, esos 8 o 10 años, insisto, es seropositivo, portador sano, no hay sintomatología, pero sí la transmite, sí la puede transmitir a través de los fluidos corporales. Esto es bien importante, ya que sabemos que en el momento de tener contacto con el virus, este virus, teniendo relaciones con otra persona, sabemos lo que tú decías, tenemos 3 meses de periodo de ventana. Pero yo quisiera preguntarles, después de qué pasa si en un momento dado me entero de que yo tengo o tuve relaciones con una persona que tiene VIH, ¿qué tengo que hacer inmediatamente, tanto psicológicamente como médicamente, como médico, ¿sí? Yo pensaría un poco que en la parte psicológica pues entramos en shock, ¿no? Primero, el no saber con quién tuve contacto sexual previo, y este desconocimiento pues me lleva a estar en shock tal vez, ¿no? Y saber después que posiblemente tengo que hacerme una prueba, o más que posible, seguramente me la tengo que hacer para descartar. A veces eso no llega. Puedo pensar en hacerla, pero no por pensarlo va a llevarme a realizar esta prueba, ¿no? Porque entonces viene como esta parte de negar lo que pasó. Bueno, tal vez sí sucedió, pero no es para tanto,
¿no? Sí ocurrió, pero seguro a mí no me va a pasar porque pues, tal vez yo no voy a estar contagiado, ¿no? Y si pensamos en un joven adolescente, pues tiene esta idea de que a él nunca le van a pasar ciertas circunstancias y menos una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Así es. Adelante. Esto es muy importante, sí. Lo que acabas de preguntar. Bueno, yo he tenido la experiencia de tener que notificar un resultado reactivo. Y sí, la gente reacciona de diversas formas, y si es un shock, licenciada, es una catarsis, es una revisión, es un balde de agua fría, porque en ese momento entran en juego muchas cosas, ¿no? La pareja, la familia, los hijos, quién me infectó, cómo me infectó, y a quién le tengo que decir o no le voy a decir, ¿no? Y qué va a pasar conmigo, me voy a morir. O sea, entran muchas cosas que en un solo momento se le caen encima al paciente. Así es. Y entonces pues hay que darles su espacio, su tiempo. Por eso es muy importante es muy importante la etapa previa. Ajá. La información, todo paciente que llega con nosotros, lo primero que hay que hacer es aclararle toda la información, explorar qué sabe, qué conoce, e ir puntualizando algunos aspectos importantes de qué es, cómo se transmite, las diferentes etapas, y algo muy importante, VIH, SIDA en la actualidad ya no es sinónimo de muerte, ya no. Todo esto tiene que darle bien claro al paciente antes de darle una notificación. Importantísimo, entonces, la consejería pre, antes del examen, hacerle saber que su atención puede ser gratuita, que existe personal de salud capacitado, especialistas, médicos, psicólogos, trabajo social, que hay un centro de atención. Aquí en Nezahualcóyotl tenemos un centro de atención a personas que viven con VIH, que es el Capacit de la Perla. Y bueno, hay que dejarle bien claro todo esto, para que en el caso que resulte reactivo, con una alta probabilidad de ser positivo a VIH, entonces sí, antes de darle la notificación, le damos ahora sí que un repasón. A ver, ¿se acuerda de lo que hablamos? A ver, ahora usted dígame, ¿qué es? ¿Qué significa que sea reactivo? ¿Dónde se atienden? Puntualizar los aspectos más importantes en cuanto a lo que es el cuidado y la atención. Y ahora sí, ya que volvimos a explorar la situación, ahora sí, le damos la notificación de que salió reactivo. Y puntualizamos qué es lo que se tiene que hacer, cuáles son los pasos que siguen. Y pues sí, ahí a veces hay que esperarnos, quedarnos callados un buen rato. Hay pacientes que se desploman, lloran, niegan, ¿está seguro? Bueno, la reacción son múltiples. Una ocasión me tocó un paciente que estaba pensando incluso hasta en matarse, ¿no? Y pues hay que darle su espacio a que se tranquilice, irlo observando cómo se siente, qué piensa, e ir buscando la manera de cómo, ya que se tranquilizó, volver a retomar otra vez los temas para darle continuidad, ¿no? Es realmente difícil. No hay, alguien por ahí en una ocasión comentaba, no hay una notificación ideal, no hay una receta de cómo hacerle. Cada persona reacciona de una manera diferente y merecen su tiempo, su espacio. Y qué bueno que en Capacit hay psicólogos, porque pues mis respetos. Licenciada. Y perdón, esto que mencionas es muy valioso porque en cuanto me dan la noticia, la idea es la muerte, ¿no? Y me parece que cuando se les da la noticia va adherida propiamente el sufrimiento humano, ¿no? Sería muy complicado pensar que lo va a tomar con tranquilidad, como bien lo dices, ¿no? Y también es como permitirles que este sufrimiento sea parte natural en este instante de la noticia,
¿no? Pero las primeras veces o el primer momento en que se le da la noticia, viene este sinónimo de muerte, se acabó mi vida, me voy a matar, ya no vale la pena vivir, y bien válido, ¿no? No necesariamente lo va a hacer, pero yo puntualizaría mucho que va adherido ahí el sufrimiento humano ante esta noticia, porque vienen proyectos de vida que a lo mejor siente que ya no va a cumplir, o ya no va a ver a sus hijos crecer, tal vez, bueno, en caso de que sea un adulto, ¿no? Si es un joven, bueno, tal vez también viene esta negación de no va a pasar, no me está ocurriendo, se equivocaron, me voy a volver a hacer la prueba, etcétera, ¿no? Dependiendo un poco a la edad. Hoy en día sabemos que en el momento que des aviso de que tuviste una relación sexual con alguien que a lo mejor sospechoso a VIH, hoy tú hablabas de un Capacit, de un lugar donde puedes ir, donde muchas veces dejamos el tiempo correr. A veces después de 3, 4, ya cuando se hace el examen 3 meses después, es cuando empiezan a tener esa sospecha, ¿qué me va a pasar? ¿Qué estoy haciendo? Lo hice, pero es una intriga durante 3 meses. Pero en el Capacit hoy te pueden ayudar con retrovirales, ¿no es así, licenciado? Así es. Sí, en el Capacit, una vez que nosotros detectamos a una persona como reactivo a una prueba rápida, a ellos les realizan otro examen que es confirmatorio, y una vez que se confirma, pues se pasa al examen médico, se pasa a psicología y se hacen estudios, exámenes. Hay que determinar cuál es la carga viral, hacer un conteo del linfocito CD4 para más o menos tratar de determinar el tiempo que tiene la infección. El tiempo que tiene la infección es directamente proporcional a la carga viral, o en este caso a la baja en el conteo de linfocitos CD4. Esto es importante porque de ello va a determinar el tratamiento, el plan de tratamiento que van a seguir. Y sí, es gente muy capaz, especialistas, mis respetos para ellos, es un muy buen servicio. Obviamente es un servicio de salud pública un tanto saturado. Tenemos en el 2014 estamos hablando de 2.500 pacientes activos, es decir, pacientes que estaban acudiendo a control, a tratamiento. 2.500 es un número pues bastante respetable. Es un solo Capacit aquí en ESA, pero bueno, lo están haciendo y lo están haciendo muy bien desde mi punto de vista, ¿no? Yo quisiera, si me permiten, ¿sí?, a lo mejor irme un poquito más atrás, ¿no? Adelante. Ya hablamos que es el VIH. Ajá. Creo que es muy importante que podamos determinar en dónde se encuentra en forma infectante para saber cómo protegerme, ¿no? El VIH lo podemos encontrar en forma infectante en el semen, en los fluidos vaginales, en la sangre, por supuesto, y en la leche materna. Se encuentra en otros fluidos corporales, pero no son potencialmente infectantes porque, por ejemplo, el líquido que se encuentra en la columna, cefalorraquídeo, pues obviamente que ahí no hay forma de contagiarse, ¿verdad? No está expuesto, pues. Sin embargo, los fluidos que ya mencioné, semen, sangre, leche materna, y fluidos vaginales sí se encuentran potencialmente expuestos, ¿no?, en una relación sexual. Ahí lo encontramos. ¿Dónde no lo encontramos? Esto es muy importante también. No lo encontramos en la saliva, no lo encontramos en las lágrimas, ¿sí? El VIH no se transmite por el saludo, por el beso, aunque sea de campanario, ¿no? De pasarse el chicle, pues no se transmite. El piquete de mosco no lo transmite. Compartir los utensilios de comida, compartir el sanitario, no lo transmite. La única manera de transmisión es contacto directo con cualquiera de estos fluidos que ya mencionamos.
Y ahí entonces está la parte importante, que es la protección. ¿Cómo prevenir? ¿Cómo protegernos? Bueno, pues ya vimos que entonces hay diferentes formas de transmisión, ¿no? Una que es la vía sexual, la vía sanguínea y la vía perinatal, puntualizando lo que ya, poniéndole nombre y apellido a lo que ya mencionamos, ¿no? Entonces, en la vía sexual, pues es relaciones sexuales sin protección, porque hay intercambio de fluidos, ¿no? Semen, fluidos vaginales, incluso en la relación sexual llega a haber presencia de sangre. Entonces, ahí es un aspecto muy importante. Sexo protegido, el uso del condón masculino, condón femenino, según las circunstancias y las posibilidades. Esa es la vía de transmisión sexual, que por cierto sigue siendo la más frecuente. Está entonces también la vía sanguínea, que es el contacto directo con sangre, donde exista mucosa, donde exista alguna herida, alguna lesión que permite la entrada al VIH. La sangre que se contiene muchas veces en las agujas, las jeringas ya usadas, cuando compartimos jeringas, cuando se utiliza algún material quirúrgico contaminado con sangre de alguna persona infectada. Entonces es muy importante que tengamos cuidado a dónde nos atienden. Si yo voy a un dentista que vive en la esquina de mi calle, en la colonia, pues debo de fijarme cómo está el consultorio, la persona que me va a atender, el material con que me va a atender, dónde lo tiene, ver que sea un material estéril, que tenga esterilizador, porque eso por lo general siempre está a la vista. Y si yo tengo alguna duda en cuanto a con qué me va a atender, pues mejor le digo gracias, mejor no, y busco un servicio que esté que sea más profesional en su atención, ¿no? Claro. Bien, los tatuajes, ahí hay presencia de sangre. Es muy importante también, hay servicios, yo no digo que todos, sí. Hay servicios muy profesionales que utilizan material perfectamente esterilizado, inyectores nuevos, etcétera. También tener cuidado quién nos va a atender. Entonces, sabemos que realmente el problema, y lo veíamos fuera de cámaras, y veíamos que hoy los jóvenes, por lo que tú hablabas de los tatuajes, los jóvenes hoy son los que están en riesgo. El programa, a lo mejor, o el tema ya está muy trillado. A lo mejor dirán, no, es que VIH, otra vez VIH, SIDA. Adelante, tenemos otra persona que también está aquí con nosotros, ¿sí? Sí, ahorita. Y sabemos que los jóvenes hoy, al organizarse y tener grupos, muchas veces teniendo sexo, ¿sí?, teniendo relaciones sexuales, porque esa es la palabra exacta, porque todos tenemos sexo y ahorita tenemos sexo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y nosotros, lo que ahorita queremos llegar es que los jóvenes son los que están ahorita en riesgo, sumamente en riesgo, porque ya lo hablaba el licenciado, no hay una protección, y sobre todo la educación también que se tiene dentro de casa no ha sido la correcta. ¿Hay tabú? ¿Todavía hay tabú, licenciado? Esto es muy interesante porque de pronto hablar de sexualidad parece que solo se genitaliza, ¿no? Ajá. Y entonces pensemos que la sexualidad va más allá que solo la genitalidad, las ideas, por ejemplo, cómo de pronto te relacionas, etcétera, ¿no? Entonces pensemos que la educación sexual todavía es un tabú, ¿no? Donde puedes hablar de ciertos temas del corazón, de la piel, etcétera, pero no de la sexualidad, porque parece que si yo hablo de la sexualidad con mis hijos, es como si los alentara a que tuvieran relaciones sexuales como a tempranas edades. Y ya sabemos que a mayor información, la probabilidad de que inicien su vida sexual, pues es menor. Menos información, la probabilidad de que inicien su vida sexual a temprana edad es mucho mayor. Entonces todavía hay un tabú alrededor de esto. Y solo para como acotar, pensemos que México, el Estado de México es un pedazo del
del gran México que tenemos, pero dentro de este México hay como otros 1000 Méxicos adentro, donde la información que me llega a mí aquí, Estado de México, no es la misma a la que llega por ejemplo, a Oaxaca, ¿no? O a Chiapas, no sé. Y vamos a imaginar que sea la misma información, pero los recursos que son los métodos anticonceptivos que me protegen, tampoco son los mismos que se llegan. Entonces pensemos como en varias cosas. Esta situación de que todavía la sexualidad es un tabú y que un mismo México contiene otros 200 Méxicos, ¿no? Así es. Así es la falta de cultura, licenciado. Licenciado, buenas tardes. Está con nosotros también enfermería José Luis Santos. José Luis Santos está con nosotros también para poder hablar un poquito más sobre VIH. Y estábamos hablando de los jóvenes. Cuando en mamá, papá no hay esa situación de consulta, porque se quedan con la idea, el tabú, ¿no? De lo que hablabas hace rato, licenciado, muchas veces por un saludo no te van a transmitir el VIH, ¿sí? Y sin en cambio, también hay que hablar de esa forma de que tenemos de golpear a las personas que tienen VIH. Los vemos así con miedo, con ogro, como que algo me va a pasar. Y sabemos que realmente, ¿sí? El platicar con ellos, ¿hay algún problema? No, para nada. O sea, ya bien lo dijo el licenciado, no pasa absolutamente nada. Entonces, como parte de etiquetar a alguien que ya tiene una situación médica, y entonces nuevamente volvemos a esta falta de información que no tenemos, ¿no? Pero no solo eso, sino las creencias falsas de cómo se me va a contagiar esta situación médica y que de pronto no está como erradicada. Aunque seamos profesionales podemos estarlo pensando, aunque vivamos en ciertas ciudades como más desarrolladas, podemos seguirlo pensando. Entonces esta es una idea como muy generalizada todavía. Así es, y el pensar de VIH, licenciado José Luis, muchas veces cuando llegan a la clínica, llegan pues espantados, no saben exactamente a dónde llegar en un centro de salud. Llegan a consulta, ¿sí? Pero muchas veces lo he visto que muchas veces se ocultan todavía, como que dicen, no pasa nada, yo estoy bien, pero si el médico no tiene la capacidad para poder disfrazar o quitarle esa careta, ¿sí? Sabiendo que de alguna manera tiene relaciones promiscuas, ¿sí? Muchas veces se vuelve a ir y vuelve a tener relaciones sexuales. Entonces, es un peligro fuerte lo que podemos tener. Haz de cuenta que es alguien que anda nada más infectando a demás personas, porque sí me ha tocado ver. ¿Qué tanto te ha tocado ver en los centros de salud ese tipo de problemas? Bueno, buenas tardes. Bueno, sí, como se menciona, hoy en día también en enfermería y lo que es en población, se está informando cada vez más sobre los temas, más exclusivo por la prueba de VIH. En este caso, bueno, se está perdiendo un poco ese tabú de hacerse esa prueba, ¿no? Porque antes decía nada más así como que ciertas personas que tenían el riesgo. Ahora ya con la información que se les da, se pierde un poco ese miedo, y cuando pasan a veces en un motivo con el médico y ya el médico diagnostica o ve los riesgos que tiene el paciente, le sugiere hacerse la prueba. En ese caso sí se pasa con compañera, en el caso que está en el programa de VIH, y se le realiza la prueba. Es como ya casi como un trámite, como hacerse una prueba de detección de glucosa, como cualquier otra de las pruebas, ya también se está tomando más en cuenta. Sí. Lo que sí falta mucho es que la población llegue directamente a solicitar la prueba. Eso sí todavía, ¿no? O sea, hasta que ya el médico se lo sugiere, sí pasa y no tiene problema, ¿no? Porque para descartar, normalmente se maneja que es para descartar cualquier situación. Pero sí, la población directamente todavía tiene mucho tabú. Precisamente la desinformación, porque a veces no es la falta de información, sino la desinformación de que se genera, ¿no? Mitos, de no, pues tú por qué, ¿no? O sea, en un caso de unas parejas, si alguien se quiere hacer una prueba, empieza primero la desconfianza, ¿no? De por qué te la quieres hacer, ¿no? O sea,
¿Has estado con alguien más? ¿O qué cosa estás haciendo que tú quieres hacértela? Y cuando a la vez la misma paciente quiere hacérselo, pero porque desconfía de su pareja, ¿no? Y entonces tienen también ese miedo de romperlo, de decir, pues es que es por ti, ¿no? Pero bueno, es un círculo que también se está empezando a trabajar en la población. Licenciado, el hablar de los jóvenes, estamos hablando a partir de, hoy sabemos que los jóvenes a partir de los 12 años o antes están teniendo relaciones sexuales. Es bueno, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no hemos podido atacar ese problema tan fuerte? ¿Qué crees que es lo que está sucediendo dentro de, como papás? Bueno, yo creo que se conjugan varios aspectos. El primero de ellos, obviamente, pues es la edad, la adolescencia, ese bombazo de hormonas que empieza a correr por la sangre, ese despertar a la sexualidad, es el hecho el tipo de no educación que recibimos en nuestra casa. Yo me incluyo, ¿no? En mi casa, cuando yo adolescente, nunca se habló de sexo, de sexualidad, nada de eso, ¿no? Esa falta de información o esa información, esa mala información que obtienen los jóvenes en internet, con los amigos, en las esquinas, en muchos lugares, ¿no? Ese bombardeo que tenemos de la televisión, de las revistas, esos programas donde habla una sexualidad velada, ¿no? Que a veces es más dañina que la misma información real, porque dejan volar la imaginación y la imaginación no tiene límites. Y eso aunado todavía con la falta de orientación, asesoría por parte de los padres, la falta de límites, de vigilancia con nuestros jóvenes, y todo eso se conjuga y da por resultado, obviamente, jóvenes ávidos de vida, sin control, sin límites, sin plantearse un proyecto de vida, ¿no? Bueno, yo tengo la oportunidad de trabajar con grupos de escuelas y seguido les planteo, les pregunto, ¿y cuál es tu proyecto de vida? Y les estoy hablando de otro idioma porque pues no han hecho un proyecto de vida. Es más, adultos, a estas alturas, adultos, madres de familia, que es con lo que más trabajamos, cuando uno les hace la pregunta, pues resulta que no se han planteado un proyecto de vida. Estamos hablando de mujeres de 30, 40 años, ¿no? Un sentido de vida para ellas mismas no lo tienen. ¿Y cómo podemos esperar entonces que un joven a los 14, 15, 16 años lo tenga, ¿no? Y entonces hace falta un cambio de forma y de fondo en la educación oficial que se imparte, que no sea nada más mera información de sexualidad, de sexo, no. Tiene que ser más profunda, más completa. Pero obviamente también los padres tenemos que reforzar esa educación en casa. Una parte muy importante, los valores. Los valores no nada más de palabras, sino de hecho. Debemos de ser ejemplo de esos valores. Dicen que la palabra llama, pero el ejemplo arrastra. Y yo creo que ahí nos estamos quedando muy cortitos. Debemos de ser todavía más amplios, ¿no? Yo quisiera terminar la parte que comencé para tratar de cerrar sobre todo la información. Hablamos de las formas de transmisión, ¿no? Que una era la sexual, que otra es la sanguínea, y la que nos faltó mencionar fue la perinatal, que es la transmisión vertical que se da durante el embarazo, el parto o la lactancia. Porque sí se ha visto que el VIH en algunas circunstancias puede pasar la barrera placentaria. Lo más común es que se infecten en el parto o la lactancia. Afortunadamente, pues por lo menos en nuestro medio, aquí en Nezahualcóyotl, tenemos una red de 23 centros de salud, 2 hospitales de segundo nivel, y a todas las embarazadas se les hace su examen de detección de VIH. Sin embargo,
Si vemos las estadísticas, las nacionales, nos vamos a dar cuenta que la primera causa de infección es la vía sexual, sigue siendo la vía sexual. A pesar de que en los centros de salud regalamos condones, si a nosotros acude un joven, una señora, un señor, quien quiera que sea que desee condones, les damos condones. Si los quiere usar de manera regular, lo ingresamos al programa de planificación familiar con condones y tiene una dotación mensual. O sea, el medio existe, no nada más cuestión de que se acerquen. La segunda, y fíjense, este dato es muy importante, la segunda causa de transmisión es la vía perinatal. La verdad yo me quedo asombrado. Si a todas las embarazadas les hacemos su examen, bueno, ya nos decía la licenciada, es muy cierto, nuestro México no es nada más NESA, ¿no? O sea, son 32 estados, 33 ya, más, ¿sí? ¿Qué está pasando en otros lados que no se está haciendo lo que se debe de hacer? Y bueno, quizás a lo mejor las condiciones son diferentes, ¿no? Pero es la segunda causa. Ya ni siquiera estamos hablando de la vía sanguínea por el uso de droga intravenosa, ¿no? Que ha venido en aumento, es cierto, cada vez es más frecuente, sin embargo, todavía no alcanza el segundo lugar, sigue en tercer lugar, ¿sí? Así está la situación. Sí, es grave y sobre todo sabemos que hoy los jóvenes, sí, principalmente, pero antes de hacer una pregunta más, yo quisiera preguntarle al licenciado José Luis, ¿desde qué trimestre empezamos a tomar la prueba de VIH? Bueno, realmente es en el primer trimestre, pero en el primer contacto que se tiene con la embarazada, porque a veces no acuden desde el primer mes, segundo, tercero, a veces hasta el cuarto, quinto mes, pero en el primer contacto que se tiene con la embarazada es uno de los primeros pruebas que se le realizan, junto con todos los demás, ¿no? Su papelería, todo otro tipo de pruebas, pero luego abordarlos con este tipo de pruebas, precisamente para no dejar pasar un tiempo, ¿no? Si es el caso, y se puede atender a tiempo, ¿no? Ok, gracias. Ahora, licenciada, ¿por qué les cuesta mucho trabajo a los jóvenes, sabiendo lo que decía el licenciado, tenemos preservativos, tenemos esa orientación? ¿Por qué no se acercan los jóvenes? ¿Habrá tabú todavía? Sí, claro. Y pensemos que hay muchos más factores de riesgo para estos jóvenes del 2018 que hace 30 años. Está el Facebook, están las novelas, los medios de comunicación masivos, la radio, la tele, etcétera. Pero algo que no teníamos nosotros era el Face, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, los jóvenes ahora la forma de relacionarse es de forma erótica, algunos, es decir, se toman fotos y se lo mandan por Messenger casi desnudos o semidesnudos, ¿no? Pero sí le añadimos un poco hasta la música, el reggaetón, el perreo, que prácticamente incitan a tener una vida sexual activa y muy probablemente sin protección, pues vean cuántos factores de protección. Pero no solo eso, el consumo de sustancias, alcohol, tabaco y bueno, las sustancias ilegales, ¿no? Que a lo mejor son como muy bien vistas en ciertos sectores, por más jóvenes que sean, ¿no? Pensemos un poco en las fiestas rave, ¿no? Que son músicas, es una fiesta de música electrónica donde hay consumo de sustancia de todo, ¿no? Sin límite. Y entonces, si yo ya tengo un consumo de sustancia, no me voy a pensar en proteger. Pensemos que es alcohol, ¿no? Ok, pero si hay otra sustancia que además yo ya consumí alcohol más otra sustancia, a lo mejor ya no tengo conciencia para protegerme. Entonces, pensemos en todos estos factores de protección, de riesgo, que de pronto están expuestos los jóvenes que antes, sin lugar a dudas, nosotros no teníamos. Por lo menos el Face no existía hace 30, 40 años, ¿no? Y entonces, además, si le añadimos la parte de hablar de sexualidad, es un tabú. Y de esto no se habla en casa, porque además pensemos que a veces yo adulto no conozco mi propio cuerpo. ¿Cómo espero que conozca el cuerpo de mi hijo o él conozca su propio cuerpo si yo misma ni siquiera le he dicho cómo ni cuándo? Y otra parte importante es que el joven no se le enseña a tener un proyecto de vida, como bien lo decía el licenciado, ¿no? Parece que el proyecto de vida es de aquí a 30 años y su proyecto de vida debería ser aquí a 1 año, medio año, 3 meses, porque si al joven le dices, mira, te puedes contagiar de VIH, ok, y él lo ve como algo lejos.
algo que él no le va a pasar. Entonces, pensemos en atacar o trabajar desde otros ángulos, hagamos un proyecto de vida para que ese proyecto de vida lo concluyas, ¿no? Y no necesariamente es el embarazo, a lo mejor es una carrera técnica, a lo mejor es trabajar, estudiar, vivir solo, viajar, qué sé yo, ¿no? Entonces, pensemos en los factores que pueden proteger a estos jóvenes. Eso es. Entonces, definitivamente los jóvenes al tomar una droga, alcohol, están desprotegidos. Sabemos que están desprotegidos porque no hay aparte una cultura, ¿no, licenciado? Una cultura para poder llevar a cabo y protegerlos. Hoy sabemos que hablaba usted del perreo. Sí, es una fijación, muchas veces el joven tiene una fijación que va teniendo hacia el sexo, pero a lo mejor un sexo equivocado, un sexo que es enajenante y va provocando un problema mental también, ¿sí? Porque simplemente el tomar, el beber o el bailar, muchas veces ya están pensando cosas porque se imaginan cosas que no, ¿sí? Entonces, así es, y esto provocando que si no tienen pues un control y precaución, nos va a llevar a tener un problema muy fuerte, que lo tenemos en serio. A mí me preocupa mucho los jóvenes, me preocupa mucho porque sabemos que cada vez hay más problemas de VIH, ¿sí? Ya no se habla del VIH como se hablaba antes, licenciado. No, ya no, afortunadamente en la actualidad se está convirtiendo en una enfermedad crónica, ya no necesariamente mortal, porque cuando una persona se sabe que está infectada y se canaliza en este caso a los centros de atención, bueno, pues ahí los controlan, ahí hacen estudios de vigilancia, como mencioné hace un rato, y también ahí les dan medicamento. Entonces, si acuden a su control, obviamente esto implica, si vimos que el VIH lo que hace es darle en la torre al sistema inmunológico, pues lo que hay que cuidar es el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, pues, tus mínimos sus 3 alimentos al día, dormir 8 horas, no abusar del organismo, no excederse, preferentemente no fumar, no tomar, o sea, implica un cambio total de vida. Y eso puede llevarnos al punto de que entonces es una enfermedad crónica y se puede morir de otra cosa menos por el VIH, ¿no? Ahora, algo que es muy importante en este aspecto es los apoyos, los grupos. Hay grupos de autoayuda. Obviamente el más importante es el grupo familiar. En Capacit asesoran a la familia cómo debe de tratar, cómo debe de manejar a su familiar que está infectado. Les muestran que cómo se transmite, cómo no se transmite, precisamente para tratar de aliviar esa tensión familiar, esas dudas que tienen de cómo, si lo saludo, si lo beso me voy a infectar. Pues es el grupo familiar. Entonces es el primero, el más importante para el paciente, para su apoyo, para que tenga apego al tratamiento, a los controles, y entonces poder llevar una vida pues lo más sana posible y sobre todo con mejor resultado en cuanto al tratamiento que ahí se está llevando. Muchas veces vemos que, y tú lo hablaste ahorita, el licenciado, lo que pasa es de que muchas veces ¿quién es el que va a atacar principalmente al joven? Si sale con VIH, la familia, ¿sí? El miedo que se tiene hacia la familia, o pues podemos decir respeto, pero sí es miedo, ¿sí? Y sobre todo el que no avise inmediatamente qué es lo que tuvo una relación sexual con una persona que probablemente es sospechosa, porque bueno, no todos tienen VIH, hay que hacer la aclaración, porque luego los jóvenes dicen, ay, ya no quiero tener relaciones porque vayas a tener, no, fíjate bien con quién lo vas a hacer, ¿sí? Y para eso la educación que se tiene en los centros de salud, sí, es demasiado buena para poder entablar esa relación, porque hay grupos, tú hablabas de grupos que se tienen, grupos que de alguna manera también hay en los centros de salud, que se está hablando de esto, licenciado. Ok, sí, también tenemos hay grupos que son de Grupo Prospera y son adolescentes básicamente. Esos grupos están recibiendo siempre mucha información de diferentes temas, pero también muchos muy enfocados a su edad.
sobre VIH, embarazos, todo esto. Pero en cuestión de VIH, nosotros hemos visto que se preocupan más por el embarazo que por un contagio de ITS, ¿no? Infección de transmisión o VIH, SIDA. En cuestión de que llegan y lo que solicitan es una pastilla del día siguiente, ¿no? O sea, ¿eso qué nos indica? Pues que tuvieron relación sin protección. O sea, se preocuparon por el embarazo, pero no por el contagio. Entonces, vemos que se le está dando la información, pero por alguna forma no están tomando todavía las precauciones, o como algunos dicen, es que nos gana el momento, porque ellos así nos decían, ¿no? Es que nos gana el momento, y en ese momento, ¿dónde voy a ir a un lugar? ¿No? Entonces, por eso se les da la información y les decimos, aquí está, todo se le otorga, preservativos para que los conserven, se les indica cómo conservarlos, porque luego los traen en las bolsas, en las mochilas, todo, pero bueno, esa es la parte que nosotros le damos. Ellos también, conscientemente algunos sí los traen, pero a veces dicen, no me dé porque todavía los traigo, o sea, como mencionaba, a veces la información en casa complementa toda esta información, todo eso que se le da, porque vemos que se les da un preservativo, 6 preservativos, y lo siguen conservando, pero es porque están retrasando el contacto sexual por algún motivo, ya sea la información en casa, aquí con nosotros en el centro de salud, pero están retrasándolo. Y más sin embargo hay otros que dicen, no, pues es que yo necesitaba uno y ya no tenía, ¿no? Pero también vemos que no lo solicitan, ¿no? Así como que no, pues ¿para qué? Pues para el momento no, pues no puedo, ¿no? Hay parejas que sí acuden, no, y venimos a por unos condones, no, sí, pásenle, y se les otorga, pero se les da la información y regresen, ¿no? Para que se les esté otorgando, y nos regresan, o sea, porque a veces, como son grupos cautivos, piensan que se les va a dar la información a sus papás, sí, y entonces van a sentir una represión ahí con ellos. El tabú. Y bueno, sí, la verdad es que sabemos que todavía el tabú es muy, muy fuerte dentro de nuestra comunidad, y quiero leer un poquito lo que nos están escribiendo. Sí, está conectada Laura López, que bueno, gracias Laura, un saludo. Lulú Rodríguez nos dice, ¿pueden explicar por favor lo que es un portador y un receptor? Bueno, un portador es aquel que porta, estamos hablando de VIH, ¿no? Perdón. Es aquel que es seropositivo, que tiene el VIH en su cuerpo, es portador, no tiene manifestaciones, si está dentro del rango de menor de 8 o 10 años, todavía se considera como portador sano, no hay manifestaciones clínicas, no hay nada que nos indique que porta el VIH, y entonces es un portador. Y el receptor en todo caso sería el que recibe, el que se expone al riesgo de, no necesariamente en una primera relación se puede infectar, son varias circunstancias que se puedan dar. Para que el VIH pueda ingresar al organismo necesita necesariamente de una puerta de entrada, que se pierda la continuidad del tejido, de la mucosa o donde se esté dando el contacto, y entonces él se convertiría en un receptor, estaría recibiendo en este caso al VIH, ¿no? No sé si con esto quedó claro. Okay. Sí, nos hacen otra pregunta, sí. Lulú Rodríguez nos dice, en el IMSS el año pasado me hicieron 2 pruebas, la prueba sanguínea, durante el embarazo también hacen la prueba, sí, habíamos dicho que sí, sí. Lulú también me dice, excelente tema para un programa de plan de vida, el tener plan de vida que se le tiene que dar a los jóvenes para que sepan qué es lo que quieren hacer, porque muchas veces no hablamos de un mañana, a veces nos quedamos en el presente. Y esto es que me hace pensar en muchas cosas respecto a un adolescente. A veces pensamos que por llegar a la adolescencia ya va a tomar decisiones, pero si no lo entrené para tomar decisiones, ¿cómo espero que vaya al centro de salud? ¿Cómo espero que se haga cargo de su propio cuerpo si no se le entrenó para tomar decisiones? Entonces pensemos que no por llegar a la adolescencia va a ser como en ese instante que tome buenas decisiones, ¿no? Entonces tendríamos que irnos como más atrás en el entrenamiento de decisiones, pero también algo importante, ¿qué busca el joven? La recompensa cuando tiene un acto sexual.
¿no? Es gratificante. Voy a imaginar que todos los jóvenes que inician una vida sexual a temprana edad es gratificante. Entonces también debemos buscar otras fuentes de gratificación para el joven. Hablábamos un poco de actos compulsivos, ¿no? Que es una repetición y a lo mejor no necesariamente tiene un placer. Entonces pensemos que este joven también puede tener otras fuentes de gratificación, la escuela, los amigos, el trabajo, proyecto de vida, etcétera. Y no situar que toda su vida gratificante esté en unos genitales, ¿no? O que de pronto se me ve como algo negativo que yo no esté tomando decisiones, pero si nunca me enseñaste a tomar decisiones, pues por dónde voy, ¿no? Y otra cosa importante, el proyecto de vida parece poco alentado en los jóvenes, ¿no? Hasta los mismos jóvenes a veces les da pereza, ay, proyecto de vida de aquí a que tenga 30 años o 40, se le hace una eternidad. Pero si pensamos en cosas al instante, en esta semana, haciendo como actos más pequeñitos, en esta semana a ver qué es lo que tú deseas alcanzar y después nos vamos a 2 semanas y 3 semanas y yo le añadiría ahí, ¿qué obstáculos puedes encontrar para encontrar este proyecto de vida, ¿no? Quise hacer ejercicio esta semana y no pude. Ok, ¿qué pasó? Te levantaste tarde, a lo mejor no dormiste tus horas y te ganó el sueño. Buscar también los obstáculos para ese proyecto de vida, pero decirles más o menos para dónde va su proyecto de vida, porque los jóvenes sí saben lo que quieren, no están desprovistos de conciencia. Creo que en algunas áreas hace falta mucho alentarlos a que actúen distinto, pero hay que verlos como personas que toman decisiones. Por supuesto no saben todo lo que quieren, pero hay que alentarlos. Sí, la verdad que alentar al joven, hay que estar con ellos, porque muchas veces tienen tiempos libres que en vez de, no sé, practicar un deporte, se salen allá afuera, empiezan a alcoholizarse, empiezan en un momento dado a drogarse, y al tener su primera relación irresponsablemente, sin protección, ¿qué es lo que pasa? Llega el embarazo. Yo quisiera ahondar un poco en este aspecto. Nos hace falta un cambio de fondo y de forma en cuanto a la formación de nuestros hijos. Y aquí entra obviamente la escuela, los planes de estudio, entra necesariamente la parte más importante, que es la familia. La formación, ya lo mencionaba hace un rato, de los valores. Hay que practicar valores dentro de la familia, ser ejemplo de esos valores. Y ya lo decía la licenciada muy acertadamente, ellos toman decisiones y las van a tomar, por supuesto. El problema es que si no les enseñamos a analizar cuál es la problemática, cuáles son tus objetivos, qué pretendes, hacia dónde vas, qué tienes que hacer para llegar a donde quieres llegar, ¿no? Y si tomas esta decisión, ¿qué puede pasar? Y si tomas la otra, ¿qué puede ocurrir? Entonces, evaluar las consecuencias de las decisiones. Ahora sí, ya analizaste, ahora toma la decisión, la que tú creas que sea la mejor para ti, para lo que quieres, la mejor que te implique menores riesgos, ¿no? Y entonces sí, toma decisiones. Ese ensayo-error de toma de decisiones hay que hacerla junto con los jóvenes, hay que enseñarles. Cuando hablo de un cambio de fondo y de forma, por ejemplo, el sistema de salud de Nezahualcóyotl tiene 40 años más, poco menos, y que mes con mes realizamos miles de talleres, miles de sesiones educativas. Sin embargo, por ejemplo, en Reforma, que es el caso que yo conozco, estamos teniendo alrededor poco más de 500 embarazos en adolescentes escolares, donde el plan escolar, el proyecto de vida escolar se trunca por el embarazo, que muchas de ellas ya no van a retomar la escuela. De esas que nos están llegando a control de embarazo, de cada 10 que nos llegan a control de embarazo, de 2 a 3 nos llegan con la pareja, que tampoco es garantía que se va a quedar la pareja, pero todas las demás son madres solteras. Entonces se quedan solas con la bronca, con la familia. El proyecto de vida, si es que lo había, se trunca, ¿no? Otra vez, necesitamos un cambio de fondo y de forma a nivel familiar, a nivel institucional, la Secretaría de Educación Pública, los programas de educación, Secretaría de Salud.
necesitamos también modificar esa forma de cómo tratamos de transmitir la información. Yo quisiera que fuéramos más que transmisores de información, generadores de conciencia. Eso es lo que necesitamos poder cambiar. Dejar de ser los que llegan y exponen, ¿no? Llegar de ser los que llegan por una meta, la de reportar determinado número de talleres. No, yo creo que debemos de trabajar por objetivos, no por metas. Tratar de modificar nuestra forma de llevar la información, compartir la información, ver qué conoce el joven, qué obtienes, infórmame y yo te voy guiando, vas bien, vas mal, corregir en lo que se tenga que corregir, y tú qué es lo que deseas, tú hacia dónde vas, tratar de cuestionarlos, tratar de que empiecen a analizar qué onda con ellos mismos, ¿no? Están en una edad, yo diría que un tanto difícil, pero difícil es desde todo lo que no hicimos desde que eran chavitos, bebés, lo queremos hacer cuando son adolescentes, cuando se nos deja venir toda la situación hormonal. Están ávidos de vida, llenos de energía. Hay que canalizar esa energía positivamente, ya lo comentabas. Hay que administrar los tiempos libres, administrarlos positivamente. Sería fabuloso que nuestros jóvenes su tiempo libre lo pudieran dedicar a algo. Yo sé que en el entorno en el que vivimos es difícil, no tenemos parques recreativos, no tenemos centros culturales, los que tenemos son insuficientes, ¿no? Quizás en mi juventud pues era bien válido salirse a echar la cascarita con los cuates, ¿no? En la actualidad eso ya no es posible. La calle, la inseguridad, los riesgos, o sea, ya no me quiero salir más del tema, pero creo que saben perfectamente por dónde van. Hay que administrar tiempos, hay que impartir, ser ejemplos de valores, hay que asesorar, hay que establecer límites. Nuestros jóvenes deben de tener límites, deben de conocer y respetar esos límites. Debemos de darles la oportunidad de que se desarrollen, que hagan sí lo que quieran, pero de manera positiva. Sí, la verdad es que el poder tener a los jóvenes en casa es un poquito difícil, porque aún así los papás o el papá muchas veces está dado por andar en la parranda, en otro lado donde no debe estar. Loco que los hijos también somos el espejo, y de aquí que nosotros necesitamos como papás ese cambio que se tiene que realizar, y sobre todo también dentro de la salud acudir la familia, porque a veces solamente acudimos cuando ya estamos enfermos, ¿sí? Pero para irnos a dar un chequeo no se da esto, y sobre todo en los jóvenes. Tú hablabas que tienes grupos, ¿sí? Esos grupos, ustedes los detectan ahí cuando hay algún problema, pues que pueda en un momento dado ocasionarles algo más severo. Okay, sí, pues realmente esa cultura que se está generando en estos grupos, yo creo que es muy bueno, porque es complemento con la familia, ¿no? Realmente las consultas de salud es para, se les programa 2 veces al año, y es consultas sanos, ¿no? Ahí se determina, primero, que se vaya haciendo una cultura, ¿no? de chequeo. La otra es que sí, cuando se detecta algo a tiempo, a veces los papás no se dan cuenta, ¿no? Pero en consulta los médicos detectan algún problema que tiene el adolescente, ¿no? Ya sea problema emocional o problemas de maltrato, cualquier otra situación, y son los momentos cuando se trata con la familia. En lo general, ¿no? Ya se complementa, se habla con los papás, si se tienen que referir a algunas instancias, pues también, ¿no? Pero sí, esa cultura en estos grupos se va formando muy bien. Ya lo vemos también con adolescentes que ya pasan y forman su familia, porque ya lleva unos años este programa, y ellos ya por costumbre que lo traen ellos, ya traen a sus niños, ¿no? Chiquitos, es que lo traigo a chequeo nada más, ¿no? Entonces empezamos a ver ya ese reflejo de los 6 meses del recién nacido, de los 7, 8, así como le van informando, ¿no? Pero ya lo trae a chequeo, ya no espera hasta que se esté enfermando, pero lamentablemente no es toda la población.
Eso también hay que trabajarlo, ¿no? Porque estos grupos, pues bueno, los tenemos en el centro, en los centros de salud, de alguna forma se les está inculcando, pero la población en general se les da información, vengan a su chequeo, no esperen hasta que estén enfermos. Entonces no, todavía hay mucha población que viene a destiempo, ¿no? Ya hasta que viene con algún dolor, una infección, cualquier situación. Hoy tenemos el problema con los jóvenes que los tatuajes, licenciado. Muchas veces, ¿por qué los tatuajes? Bueno, dependería de cada joven, pero puede ser una de ellas que del deseo de pertenecer a un grupo, ¿no? Entonces, en este deseo de pertenecer a un grupo, pues no me fijo en dónde me voy a hacer este tatuaje. Si lo que hemos hablado, si está esterilizado, si tiene condiciones de salud, ese establecimiento, y simplemente lo único que está en la cabeza de ese joven es quiero pertenecer a ese grupo. Y estaba pensando también un poco en que hablar de sexualidad ya es punitivo, pero también cuando se le informa a la familia de las niñas, bueno, las jóvenes que están embarazadas, en sí mismo otra vez es castigador, porque entonces te saco de la escuela, ya no estudias y ya no me importa, ¿no? Ahora te castigo, pues. No estoy diciendo que de pronto esta elección sea buena o mala, estoy diciendo que no funciona. Lo que tendríamos que hacer con los jóvenes que de pronto ya iniciaron su vida sexual y que además ya hay un embarazo, es que ellos continúen con su proyecto de vida. Muy poquitos jóvenes, voy a imaginar 10 jóvenes, ¿no? De 10 jóvenes solo uno va a continuar su vida escolar, académica y su proyecto de vida académico. Ya no me voy a meter en otras cosas. El resto es, te saco de la escuela, generalmente la chica, te quedas a cuidar al nene, porque eso era lo que querías, abriste las piernas, ahora asume tu responsabilidad como algo punitivo, ¿no? Y entonces el joven varón, él tiene mucho más probabilidad de continuar con su proyecto de vida, ¿no? A diferencia de la chica. Y si nos vamos con los tatuajes, de pronto estos tatuajes donde yo no me siento parte de un grupo, pues entonces aquí este grupo que me ofrece la buena onda, consumo de sustancias, una vida sexual promiscua, etcétera, sin importar el riesgo de embarazo o de transmisiones sexuales, enfermedades como tal, pues entonces me termino tatuando sin saber necesariamente si tiene como la higiene necesaria en este establecimiento, ¿no? Entonces vemos que son varios factores, pero sigue siendo muy punitivo hablar de sexualidad y aún hablar de sexualidad cuando yo ya sé que estoy embarazada y lo tengo que dar a conocer a la familia, existe el miedo, porque es castigador decirlo, ¿no? Así es, sobre todo ya lo hablábamos, el tabú, el que ¿qué me va a hacer mi papá? Se va a enojar conmigo, me va a correr de la casa, me va a golpear, y también han llegado así jóvenes también a pedir el apoyo, porque dicen, bueno, ya me corrieron de mi casa, ya un momento estoy embarazada, voy a tratar de salir adelante con mi hijo, y los he visto, ¿no? Niñas 12, 14 años, sí, que inclusive andan buscando dónde quedarse, cómo trabajar para poderlo sacar. Eso son los menos. Ya las que un momento no les interesa se van a la droga completamente y se van a los picaderos, ¿no? Que se llaman. Pero hay jóvenes todavía que tienen esa intención de sacar su vida y la vida de su bebé que trae. ¿Cómo ves, Lee? Yo creo que es muy importante, obviamente encontrar la media no es fácil, ¿no? Sí. No es fácil entre el dejarlos hacer su vida o tratar de alinearlos a algunas reglas en casa. Definitivamente ellos, los jóvenes, buscan su vida y ellos van a hacer su vida con o sin nuestro permiso, con o sin nuestra autorización. Yo creo que la parte importante, y ya lo mencionábamos hace un rato la licenciada, es cómo enseñarles a tomar decisiones. Si finalmente vas a tomar tus decisiones, pues finalmente uno como padre no le queda a uno muchas veces más que aceptar, aunque no nos guste. De acuerdo, es lo que tú estás decidiendo, adelante, pues es tu vida, si así lo quieres ver. Pero si no hicimos un trabajo previo de toma de decisión, de autovaloración, de autoestima, de los valores, todo lo que ya mencionamos, si no lo hicimos desde acá, cuando ya están por acá, ya nos llegan al hombro un poco más, ya difícilmente nos van a escuchar. Nos van a oír, pero no nos van a escuchar. Ellos van a tomar sus decisiones. Entonces, una parte importantísima es qué tanto
esos valores de respeto, comunicación, tolerancia, aceptación. Todo eso es lo que puede generar un arraigo. Necesariamente están y están por algo. Ese arraigo es el que tenemos de tratar de explotar al máximo hasta el último instante, mientras que se nos permita, para tratar de orientar, guiar en lo posible. Es necesario implementar más, digamos, algún tema en específico en las escuelas o alguna materia de sexualidad para poderse dar, porque acuérdense que luego a veces sale contraproducente, ¿no? Nos dicen, no te metas por ahí, ¿sí? Entonces es un problema para poder dar educación sexual, ¿no? ¿Cómo ve? Claro que sí, escuela para padres. Yo no le veo otro camino, escuela para padres. ¿Quién nos enseña a ser padres? A mí nadie me enseñó. Nadie me enseñó, tuve que aprender un poquito entre los libros, pero a veces los libros son un tanto escuetos. Nos dicen qué o cómo, pero no toman en cuenta algunas circunstancias de qué siento, qué pienso, qué quiero. Y entonces nos encontramos con algunas situaciones, ¿no? Muchas veces incluso el amor que podemos tener a nuestros hijos pues nos ciega, ¿no? Nos ciega y los sobreprotegemos o los maleducamos sin querer. Y entonces aprendemos ¿cómo? Pues echando a perder. Digo, soy feos, pero lamentablemente así es. Es importante la formación, que existan centros de capacitación para padres. Sería fabuloso, una muy buena alternativa. Sí, también. Bueno, también quería comentar esto. Mencionaba lo que es educación sexual en la escuela. Nosotros, con algunos compañeros hemos visto que ellos tienen que dar primero el aviso para los padres para que se pueda tocar esos temas. Y en algunas escuelas pues no se han podido dar esos temas porque los papás no autorizan. Entonces los maestros, pues bueno, ellos están viendo realmente todo el tiempo con sus alumnos, sus adolescentes, y están viendo que sí necesitan los temas, pero los papás no lo autorizan. Entonces, como menciona también, en una escuela para padres, pero también a veces se programan estos temas primero para los padres, para que por ahí se abra la puerta y permitan hablarle a los adolescentes. Pero ellos van más por la curiosidad de ver qué es lo que le van a dar a su adolescente, más que por ellos, ¿no? A veces ya descubren otras cosas y ya salen más convencidos, pero ellos van por la curiosidad de qué es lo que le van a enseñar a mi hijo. Y ya salen, entonces sí se va trabajando, pero primero hay que trabajar con los papás y luego ya con los adolescentes, ¿no? Ese es uno de los problemas que podemos encontrar. Y es cierto, a veces estamos luchando con la religión, la cultura, que la cultura va a la religión, la sociedad, etcétera, etcétera, pero que sí tenemos que tener ya un cambio de forma de pensar para poder educar a nuestros hijos, porque ya también ellos ya entendieron lo que es libertad con libertinaje, ¿no? Porque muchas veces el papá se siente culpable y no ve hasta dónde es permisible, y ahí es donde empieza el problema también, ¿sí? Y es cuando salen embarazadas las señoritas o los jóvenes que no están preparados para poder asumir una responsabilidad como padre, ¿sí? Porque en serio, yo la otra vez vi dos jóvenes, te diré 13, 14 años, con un bebé. Yo creí que era el hermanito, ¿sí? Y no, eran los papás junto con el bebé. Entonces, de aquí que tenemos que tener esa situación. ¿Algo que nos quieras decir? Yo estaba pensando que de por sí ya es difícil hablar en taller para padres sobre la sexualidad, ¿no? Pero pensemos en cosas así bien básicas de la vida cotidiana, ¿no? Los jóvenes, una de las cosas que primero hacen es autoexplorarse, ¿no? Entonces, si los padres cachan al joven autoexplorándose, entonces otra vez viene la parte punitiva. Entonces, desde ahí no se les permite, ¿no? Y ahora pensemos en otra cosa, cuando ya tengo pareja no hablo como para casarse, ¿no? Su pareja, ¿no? Entonces tampoco se les permite porque es hasta que tenga cierta edad, 20, 18, 30, bueno, ¿no? Pero ahora pensemos en otra cosa. Ok, ya te doy chance de tener pareja, pero solo puedes tener vida sexual hasta que te cases. ¿Y si nunca me caso? O sea, parece que explorar el área sexual en todas sus esferas, incluyendo la erótica afectiva, no se nos permite, parece que se nos pone en edades.
Creo que está muy bien en ciertas áreas, pero vuelve a ser nuevamente como algo que no debemos alcanzar hasta que tengamos cierta madurez. Cuando insisto que los jóvenes sí saben lo que quieren en ciertas áreas, no en todas las áreas. Pero por otro lado estaba pensando que parece que nunca se les permite adquirir experiencia de tomar decisiones, porque yo elegí tomar esta decisión de tener una pareja, pero a mis padres no les gusta, ¿no? Porque por lo que sea. Entonces, bueno, parece que se desalienta esta decisión. A lo mejor decidí iniciar mi vida sexual, pero me da tanta pena ir a la farmacia o a un centro de salud que mejor no voy. O sea, ya tiene que ver con lo que el joven le está pasando, ¿no? Entonces hay muchos factores alrededor como para no cuidarse. Y si además esto le alentamos la parte punitiva, la parte de tabú, la parte de que esto lo tienes que alcanzar casi hasta que tengas una edad que Dios santo, 30, 40 años, a esa edad muchos ya exploramos la vida sexual, pero los padres de pronto les es difícil, también veámoslo así de una forma más gentil para ellos, no es fácil entender o conocer que los hijos están teniendo vida sexual, ¿no? Y a tempranas edades, entonces, ¿cómo lo abordo? Pensaría un poco el miedo que puede tener este papá, ¿qué le digo? ¿Cómo se lo digo? Y algo importante también es que parece que solo los papás pueden hablar de sexualidad con los varones y las mamás solo con las mujeres, cuando en realidad no es así. Yo podría hablar con mi hijo varón o mi hija mujer siendo varón y sin ningún problema, voy a ver qué le voy a decir, no voy a hablar de genitales necesariamente, a lo mejor hablo de que va a iniciar su vida sexual, sí, pero a lo mejor también hablo de que su cuerpo está cambiando, a lo mejor hablo de que hay menstruación, de que hay sueños húmedos, o sea, todas estas cosas que estamos abordando y que los padres solo pueden estar concentrados en la genitalidad, cuando hay muchas otras cosas, no solamente un lado. Así es. Y eso es lo que tenemos que tener a la vista para poder ayudarle a nuestros jóvenes. Y bueno, no sé, Lick, si tengas algo más que nos quieras decir sobre el VIH, porque ya hablamos del VIH y llegar a lo que es SIDA es algo ya más grave. Bueno, sí, realmente hablar de SIDA, como lo mencionamos en un principio, ya es la última etapa. La última etapa de la infección, donde el sistema inmunológico está totalmente abatido, está totalmente deprimido, no alcanza a responder, y entonces el organismo se empieza a infectar y a enfermar de todo le hace daño. Empieza con infecciones leves, sencillas, recurrentes, se compone, vuelve a recaer, se compone, vuelve a recaer. Es una etapa que le llamamos síndrome de desgaste. Empieza a haber una pérdida de peso muy importante, 2-3 kilos en un mes, y luego empiezan a verse infecciones más graves todavía, ¿no? Es probablemente ya la etapa de SIDA, donde si el paciente no se atiende, pues sí va a fallecer. Cualquiera de estas infecciones, una neumonía, un cáncer, una tuberculosis, cualquiera de esas infecciones oportunistas, como no tiene defensas, cualquiera de esas infecciones lo puede matar, ¿no? Afortunadamente, pues bueno, ya son los menos, estamos hablando de 2.500 casos activos a 2014 en Capacit Perla, y eso solamente es posible gracias a la atención, al tratamiento, a los controles que les llevan. Es decir, muchos de ellos son pacientes que ya tienen sus buenos años con el tratamiento y que no han llegado a desarrollar el SIDA gracias a esa atención, ¿no? Otra cosa importante es el hecho de poder detectarlos a tiempo. ¿Por qué es importante detectarlos? Bueno, es importante detectarlos primero a tiempo, antes de que la infección siga avanzando, y que no lleguen al hospital y que los detecten porque llegó con un SIDA, no, que lleguen a Capacit porque se les detectó que son seropositivos, y entonces entran a control, a vigilancia a muy buen tiempo, y entonces es un muy buen pronóstico de vida y seguramente no van a desarrollar SIDA, y se la pueden llevar así muchos años, créanmelo. Esa sería la parte ideal, ¿no? Y la otra, porque es importante para poder cortar la cadena de transmisión. Una persona que es seropositiva y que no lo sabe, pues va a seguir teniendo relaciones como esté acostumbrado,
y en un largo tiempo de 8 o 10 años puede cambiar de pareja pues muchas veces, ¿no? Dependiendo de sus costumbres, ¿no? Y entonces, ¿qué está pasando? Pues están diseminando la infección. Y esa es la otra parte que tenemos que atacar, cortar la cadena de transmisión, además de atenderlo en tiempo oportuno, ¿no? Así es. Bueno, sí, también quería mencionar en esa parte que mencionan, un paciente que vive con VIH, a veces en redes precisamente se ubican, ¿no? O sea, se buscan pensando que, bueno, tú tienes VIH, yo tengo VIH, nosotros podemos tener libremente una relación sexual, ¿no? Cuando realmente no es así, sabemos que esto acelera el proceso, en el cual de ellos deben de seguir teniendo su protección. Sí pueden seguir teniendo su vida sexual, pero con la protección adecuada, ¿no? De vida. No es que digan, pues ahora ya somos iguales, ya no nos va a pasar nada, ya nadie nos va a contagiar, pero no es cierto. Realmente sí van a acelerar su proceso, de acelerar más bien, y entonces sufren un desgaste mayor o más rápido, ¿no? Para adquirir todas estas infecciones virales, bacterianas, todo este tipo de enfermedades. Y entonces pues son mitos también que se corren luego por redes, pero por así se andan ubicando, ¿no? Como dicen, las redes sociales son muy importantes hoy en día, tanto para un bien y tanto para un mal, porque a veces para estos fines y pues no son los correctos, ¿no? Sabemos que nos están en contacto con nosotros a través de su tablet, a través de su computadora. No sé si nos pudieran ayudar en cabina, si nos pueden ayudar, si hay algún mensaje o algo. Entonces, si tienes algún mensaje, pues comunícate con nosotros. Si quieres tener alguna pregunta o tienes alguna pregunta que hacerle aquí a las personas que están aquí en el panel, al licenciado, a la licenciada, en este caso en enfermería también, pues para que puedas un momento quitarte esa duda, o porque lo que queremos con esto es quitar tabús, quitar esas actitudes negativas que tenemos y que aprendamos un poquito más. Este es el objetivo de estas pláticas, para poderte ayudar. Pensando en lo que hemos comentado, cómo este tabú sigue predominando cuando ya estoy contagiado, parece que es sinónimo de promiscuidad, ¿no? Cuando ya hemos dicho que se transmite pues por varias formas, ¿no? Entonces, este prejuicio de solo les pasa a cierto sector de la población, ¿no? Se vuelve a menoscabar toda esta situación médica y solo se fija en el tabú, ¿no? Donde si es promiscuo, por eso te pasó, te lo merecías, ¿no? Como si esto no lo mereciéramos solamente por tener varias parejas sexuales. Primero tendríamos que definir qué es promiscuidad, ¿no? Y la otra cosa importante es que este estigma va a tener que pasar mucho tiempo. Algo mencionaban ya, como la reeducación, ¿no? Vernos como seres humanos, más que como el que tiene VIH o el que vive con VIH o el que tiene diabetes. Es un ser humano, ¿no? Que tiene cierta condición médica, pero a veces lo único que salta a la vista es la enfermedad y nos perdemos de vista la condición humana. No estamos viendo que ese hombre o mujer con cierta edad tiene una familia, que está en shock, que está desplomándose, etcétera, etcétera. Nada más vemos la enfermedad y no vemos más allá. Entonces yo alentaría a que no veamos como este tabú, sino veamos que el ser humano está ahí presente y nos estamos olvidando de él o de ella. Así es. Así es, la calidad de vida que hoy se le da a la persona que está infectada o que es seropositivo, pues es altamente, ¿sí? Yo platicando con alguien del Capacit me decía, mira David, nosotros a través de los retrovirales podemos poder ayudarle, ¿sí? Pero tiene que ser lo más cercano a después de haber tenido esa relación sexual, porque muchas veces dice, se acercan ya después de 1 año, 2 años, 3 años, pues ¿cómo les podemos ayudar? Aún así les ayudan a través de eso, ¿sí? Que déjame decirte que los retrovirales son carísimos, sí, claro. Son carísimos y son totalmente gratuitos. Eso es lo que realmente está haciendo el Capacit, está haciendo el Estado de México para poderles ayudar a estas personas. Yo quisiera comentar algo referente a lo que comentaba la licenciada. En realidad, como grupos de riesgo, pues todos somos de riesgo, todos los que tengamos vida sexual activa, todos los que en algún momento tenemos la necesidad de utilizar alguna aguja, algún instrumento quirúrgico, todos somos o podemos estar en ese riesgo, eso es cierto. Sin embargo, dentro de esto hay que ver que hay algunas
variantes donde ese riesgo puede aumentar, sobre todo si estamos hablando de que tenemos vida sexual activa y no usamos condón. No usamos condón porque no nos gusta, ¿no? Y quienes dicen, no me gusta, es que no me queda. No es lo mismo. Y bueno, yo en algunas ocasiones pregunto, ¿no? A mis usuarias. Hay mujeres que tampoco les gusta el condón, ¿eh? A veces pensamos que nada más es el hombre, pero no es cierto. También hay damitas que no les gusta que se utilice el condón. Y aquí tenemos que poner en la balanza qué es más importante, qué es lo que está en juego, es lo que tenemos que empezar a analizar, ¿no? Una de las prácticas de las variantes sexuales que implica un alto riesgo, sobre todo si no se utiliza condón, es la práctica homosexual. En lo que va del año, en estos escasos 3 meses y unos cuantos días, me ha tocado, he hecho detección a tres positivos, menores de 28 años, 28, 25 o 24 años, si mal no recuerdo, jóvenes, muy jóvenes, y es lamentable, ¿no? Es lamentable que algo que se puede prevenir con el uso de un condón es así de sencillo. No estamos pidiendo que no ejerzan su sexualidad. Digo, si me dijeran, Félix, no tengas sexo, la verdad es que difícilmente haría caso. O sea, eso es parte de nuestra naturaleza, es parte de nuestra realización como personas, como hombres, como mujeres. Es nuestro derecho, pero tenemos que ejercerlo con responsabilidad. Tan sencillo como ponerse un condón, y esa es la gran diferencia. El problema es que tenemos que ponernos el condón primeramente aquí, entender que eso es lo que nos va a proteger. Otro aspecto importante que quiero comentar, hace años llevé el programa y desde recién lo volví a retomar, y me llegan pacientes, usuarios que hace ya varios años eran mis usuarios también, ¿no? Y digo, bueno, a ver qué está pasando, ¿no? Es que el examen de detección de VIH no te va a proteger. O sea, eso no te protege, eso nada más te va a decir si estás o no estás infectado, punto. Pero si quieres estar viendo, hacerte tu examen cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, o sea, no es por ahí. Estamos para servirles y con mucho gusto lo hacemos. Vamos a hacerle su examen cada vez que lo desee, te lo vamos a hacer. Pero eso no te va a proteger. Tarde o temprano va a resultar el premio. Protégete, usa el condón. Esa es la gran diferencia. Cuando alguien se hace el examen conmigo, ya al final, ya para terminar, les pregunto, con la información que te acabo de dar, ¿cada cuándo hay que hacerse el examen? Es una pregunta capciosa, ¿no? Porque me empiezan a decir, no, pues pues cada mes, no, cada 3 meses, no, cada 6 meses, no. Y bueno, entonces ¿cada cuándo, no? O sea, otra vez, con la información que te acabo de dar, ¿qué es lo que te expone a un riesgo de infectarte? Pues el no protegerte, ¿no? No, pues sí. Entonces, ¿cada cuándo hay que hacer el examen? Pues cada vez que no me proteja. Exacto. Aquí te vamos a hacer el examen cuantas veces tú desees. Pero mi objetivo no es hacerte el examen. Mi objetivo es que tú alcances un nivel de conciencia al punto que digas, me voy a proteger y siempre voy a usar condón. El día que logremos eso en toda la población, ya estaríamos del otro lado. Estamos teniendo en promedio 5,000 casos nuevos cada año desde hace 4 o 5 años. Estamos empantanados, alguien diría que estamos estables, pero no se trata de estabilizarnos, se trata de disminuirlo, de minimizarlo, de que ya nos infecten. Entonces, pero esto depende de la respuesta de nuestra población, de la respuesta a nuestro trabajo, lo que yo mencionaba hace un rato, el impacto de nuestro trabajo. Así es, y sobre todo pues tener cuidado nosotros mismos y poder pasar ese mensaje hacia nuestros hijos. Y bueno, para terminar, me gustaría que me dieran su punto de vista, ¿sí? ¿Qué es lo que tú le pides a la población para que poder ayudar a bajar ese índice de problema de VIH? Estamos con la
licenciada. Yo pensaría en una cosa bien básica, plan de protección sexual, ¿sí? Es decir, juntando un poco lo que ya dijimos, ya uso mi condón, pero eso ya no me va a garantizar la enfermedad o el contagio. Me aprendo a reconocer a mí misma, es decir, ya estoy excitada, ya estoy excitado, es decir, ya hay lubricación, ya hay erección, y es el momento de abrir el condón, ¿no? Es decir, si espero a que ya casi estoy por eyacular, pues a lo mejor ya no voy a abrir el condón, ya me da pereza o ya no me importa y pues no lo hago, ¿no? Entonces, un plan de protección sería, ya llevé mi condón, voy reconociendo mis señales porque ya estoy muy excitado, muy excitada, y entonces ya empiezo a abrir mi condón, lo dejo a un lado, sé ya más o menos cómo ponérmelo, digo, más o menos a mí me gustaría decir que yo ya tendría que saber cómo colocarlo, yo hombre o yo mujer, y hacer este plan de protección para que disminuyamos este contagio, pero no solo eso, a veces espero que siendo mujer el otro me proteja, ¿no? Eso no lo puedo controlar, tendría yo mujer que aprender a protegerme, ¿cómo? Ya sea pedirle el condón a él, pero yo también usar el propio, ¿no? Ya existe el condón femenino. Sin embargo, a mí me gustaría hacer mucho hincapié en este plan de protección, como hacerlo en fragmentos más chiquititos para llevarlo a cabo, porque si solo digo voy a llevar mi condón, por sí mismo no me va a dar resultado, tengo que aprender en qué momento lo voy a utilizar, si hay luz apagada, si está prendida, etcétera, etcétera, como hacer este plan de protección. A mí me gustaría que se quedaran un poco con esta idea. Claro, gracias, licenciado. Lick. Ok, sí, pues mencionando un poquito lo que decía, los juegos, ¿no? Los juegos sexuales que se llevan, pues también hay contacto, o sea, también desde los líquidos preeyaculatorios, ya desde ahí ya se puede uno contagiar. Entonces no hay que esperar también hasta el momento, ¿no? de la penetración, porque a veces con los roces también puede haber ese riesgo. Entonces sí hay que conocer bien el momento. Y pues yo diría la información en lo general, ¿no? Tanto en la vida sexual, la autoexploración, romper esos mitos, conocerse bien, ¿no? El cuerpo, y también la información en base a enfermedades, ¿no? Enfermedades de transmisión sexual, enfermedades VIH-Sida, y los tiempos que nos lleva, ¿no? Para usar el condón, romper mitos, ¿no? Otra vez lo de ir a una unidad o ir a una farmacia, el que la mujer también puede ir y los solicita y traerlos también en su bolsa, porque también es eso, nada más el hombre es el que los puede traer, no, la mujer también, y también se los puede, a ver, ponte un condón, yo aquí los traigo, esos mitos, ¿no? Todo ese tipo de mitos que dicen, esto es del hombre y esto es de la mujer, o la mujer también puede usar el condón femenino también. Algo que también hay que tomar en cuenta, no hay que usar los dos juntos porque friccionan los dos plásticos y entonces se pueden romper. Otro de estos es también eso, ¿no? Que a veces usan el condón, no lo saben usar porque no se lo saben poner, lo rompen, pero dicen, pues no hay problema, sí usé condón. Entonces, no, también hay que tener cuidado de eso, ¿no? Si se rompió, pues hacerse sus pruebas. Si tienen los riesgos, los contactos, acudir, ¿no? A las unidades de salud para que se hagan su prueba, ¿no? No pasa nada. Están ahí a disposición del público, toda la población. Y pues nada más es rápido, ¿no? Es una gotita de sangre, rápido, en unos 10 minutos, 20 minutos ya sale su resultado. Y también acudir, ¿no? Siempre sin prejuicios a las unidades, ¿no? Lick. Bueno, yo nada más algo que sería muy importante retomar, ¿cómo puedo llegar al punto de poder hablar de sexualidad, de respuesta sexual humana con mi hija, con mi hijo? Pues lo primero que necesito es comunicación, pero para que se dé la comunicación, antes necesito que exista confianza, ¿no? Que exista respeto, aceptación. O sea, como que yo creo que no nomás para VIH, sino para muchas otras problemáticas que tenemos, la piedra angular es la familia. Es la familia y esos valores que nosotros pudiésemos enseñar, no nada más decir, practicarlos, mostrarlos de hecho, lo que mencionábamos hace un rato, ¿no? Entonces yo creo que esa sería una muy buena base para muchas cosas. Así es, sobre todo esa comunicación de lo que tú hablas, Lick, es bien importante porque es la base para todo, sí, para todo, inclusive dentro de la familia. Y bueno,
Pues ahí está, es cuestión de que tú analices, te des cuenta qué está pasando en tu casa, con tus jóvenes, en este caso, para que puedas llegar a algo positivo en esta situación, y sobre todo jóvenes desde primaria, secundaria, preparatoria, y aún así platicar con los de universidad qué está pasando. Si hay algo, pues por eso hay profesionistas que en un momento dado te pueden ayudar. Ve al centro de salud, a cualquier clínica, ¿sí? Pero yo quisiera que antes de que nos fuéramos, ¿dónde te podemos ver, Lick? Bueno, a mí me pueden encontrar en el Centro de Atención Psicológica Conductual Contextual, que nos encontramos en el municipio de Chimalhuacán, a mi teléfono celular, que es el 3936-5891. Ahí estamos para servirles. En caso que tú necesites el apoyo, así como también el licenciado, ¿nos puedes dar tu teléfono? Bueno, a mí me encuentran en el Centro de Salud Reforma, Avenida Pantitlán y casi esquina con Oriente 20, Trabajo Social Félix Hernández, 58 55 11 26, y todos los días de la semana hacemos ahí orientación, asesoría, exámenes de detección, desde las 8 hasta las 2 de la tarde. A la orden estamos. Bueno, buenas tardes. Entonces, pues mi nombre es José Luis Santos, enfermero del Centro de Salud Maravillas. Bueno, se ubica en la calle 17, esquina con Ameca Meca, sin número, Colonia Maravillas. Bueno, ahí contamos con el módulo de VIH y SIDA. Se hacen las detecciones, ahí con toda confianza pueden acudir. Estamos ahí para servirles. También se otorgan los condones, todo es muy rápido, y en el caso de que los pidan es también anónimo. Eso es algo muy importante. Ahí está toda la ayuda que tú puedes tener y los teléfonos para que te puedas comunicar. Y bueno, pues no me queda más que nos vemos en la repetición, nos vemos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde, cuidando tu salud. Yo soy el doctor David López, nos vemos la próxima vez. Acuérdate, cuida tu cuerpo, cuida tu mente, cuida tu alma. Nos vemos el siguiente programa. Gracias.